A ver, buenos días, Chicho. Buenos días, Pecino. Aquí estoy jugando con mi luz. A ver, ¿esta te gusta más o no? A ver, sí, esta. Oye, que tenemos hoy un temita caliente. Sí, sí, te veo que vienes con muchas ganas, ¿eh? Sí, 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 Ya te sí. conozco y ya te Uno, veo que dos. vienes, pero aquí con toda la Bien, artillería y porque, mira, te tengo que decir que estoy contento porque nuestros seguidores, algunos me escriben, otros me llaman, y me dicen, oye, mira esto, ¿qué te parece este tema? Y este tema que vamos a afrontar hoy viene recomendado por un periodista francés ajá, que muy se bien, llama Daryl Ramadier. Y se llama Daryl porque su padre era un fan de Daryl Beatty y le puso a su hijo Daryl Ramadier. Y este chaval es un periodista muy joven y, y tiene muy claro que quiere ser periodista de MotoGP, ajá, pero clarísimo. Y entonces vive en Barcelona, se ha mudado a Barcelona. ajá, Y yo te diría que es como el periodista más joven que hay en la sala de prensa actualmente del muy bien, campeonato. Viaja con una mano delante y otra detrás, o muy sea, bien, muy bien. Me empieza eh, a gustar. Me estás dando unos datos que ya me están gustando mucho porque a mí la sí, gente esta, que lo tiene claro, que cambia de lugar de residencia, que no encuentra obstáculos, que tira para adelante, a mí esta gente me gusta mucho porque me recuerda a lo que hice yo cuando era joven, que yo quería triunfar en el mundo de las motos. Y yo vivía en un pueblo allá en Galicia, que se estaba muy bien, se comía muy buen marisco, mejor, muy buen se comería pescado, mejor. y dejé todas aquellas comodidades y me fui con una mano delante y otra detrás a buscarme la vida. Y entonces a mí a esta gente hay que apoyarla a muerte, hay que estar Pues con a ellos. Daryl lo he adoptado casi, ¿sabes? Bien, Es, bien, me lo gusta tengo eso. y Sí, él me ha llamado y es buen chaval, sobre todo es muy aficionado. bien. Y para poder hacer el mundial se busca la vida. Comenta, no sé si son el Moto América en una televisión belga. Después ayuda a Baltus, que creo que también es belga en el mundial. En fin, Bien, lo que dices bien. tú, se busca la vida. Va a triunfar, ya se lo Bien, auguro yo. pues, David me dice, oye, la carrera de Alemania del próximo fin de semana, dice, es una carrera muy especial, parece una carrera séptica, pero hay unos datos interesantísimos. Y te voy a poner en antecedentes. Eh, Ducati no está en un podio en Alemania desde el 2016. Primer dato. Solo ha Interesante. ganado una vez en Alemania y esto fue en 2008. 2008. Entonces, mira, te voy a rápidamente, es un poco rápido, te voy a hacer, el primer gran premio fue 2003, ¿ok? Te voy a decir, 2003 la mejor Ducati tercera, 2004 undécima, 2005 novena, 2006 quinta, 2007 quinta, 2008 ganaron, 2009 cuarta, el 2010 terceros, octavos, sextos, séptimos, quintos, sextos, cuartos y quintos. Ese es el currículum de Ducati en Alemania. Es Bien, decir, es muy bien. interesante porque hemos dicho mil veces aquí que la Ducati es hoy por hoy la mejor moto de la parrilla y se enfrenta a su circuito tabú. Bien, a mí ya se me ocurrió un titular, Saseren, el circuito maldito para Ducati. ¿Qué te parece? ¿El circuito qué? Perdón. Saseren, el circuito maldito para Ducati. Bien, maldito, sí, sí, tiene que ser algo con difícil o imposible, circuito imposible o algo así. Sí, también. Pero en contrapartida, porque aquí es el yin y el yang en este vídeo, en contrapartida está Honda. Honda en Sachsenring ha ganado el 79, el 80% de las carreras que se han hecho allí. O sea, date cuenta, Ducati, un desastre. Honda es su circuito talismán. Y ahora mismo está la Ducati como claramente la mejor moto de la parrilla y la Honda está en sus momentos más negros desde la historia de los tiempos. Bien. Honda ha ganado en Sachsenring con Rossi, con Sete, con Biaggi, con Pedrosa
y con Marc Márquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, Todas, 7 todas. y 8 veces con Marc Márquez, 8 veces. Pero es que ha ganado, lo que te digo, con Valentino, con Sete, con Biaggi, con Dani. Con Dani ganó 4 veces. El peor resultado de una Honda en Alemania, el peor, ha sido un cuarto puesto en 2008. Desde el 2008 siempre han estado en el podio. Entonces, el próximo domingo es como, ¿dónde va? ¿Sabes? Es como la prueba del algodón que decimos aquí en España. En Italia dicen la prueba del 9, pero es la prueba de algodón para ver dónde está cada uno, dónde está Ducati y dónde está Honda. Me parece súper interesante. Bien, bien, bien. Yo voy a aportar otro dato ahí también. Sabes que también para mi hijo, que ganó prácticamente en todos los circuitos y se le atravesó, Sasserin siempre, nunca consiguió ganar allí y creo que en Malasia tampoco. O sea que han sido también sus circuitos imposibles. Claro, pero fíjate, ahora que lo dices, la última victoria, no Honda, no Honda, en Sachsenring la consiguió Valentino Rossi en 2009. En 2009, ya ves. Después, todo aquel periodo de dominio de tu hijo, como dices, allí no consiguió ganar. No, 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 no. No. Y tengo que decir una cosa. Sasserin es un circuito, le llaman despectivamente pista de karting. Lo he leído en muchas ocasiones, los pilotos, los equipos, los aficionados. Es un circuito súper pequeño, está enclavado al lado de un polígono industrial y tiene cosas Correcto. tan curiosas como que hay una grada fuera del circuito que no es propiedad del circuito, sino que es de alguien que tenía un terreno ahí, decidió montar una grada, la Y alquila, ve por las carreras, supuesto, exactamente. y entonces tú puedes comprar un asiento en esa grada sin tener que pasar por el dueño del circuito. Y luego, a mí me encanta porque estéticamente es un circuito fantástico. Tiene sobre todo la primera zona, unas curvas en bajadas, unas curvas enlazadas en bajadas que van bajando y que es muy bonito, muy bonito. Y cuando lo preparan para el Gran Premio, que sabes que les dan un lavado de cara, que pintan todos los pianos, que ponen todas las decoraciones de los patrocinadores, es que es fantástico, estéticamente es perfecto. Y luego también he visto muchas fotos allí desde los árboles, cogiendo las hojas de los árboles y los pilotos pasando. Es un circuito que deja momentos estéticos Sí, realmente. aquella zona de Alemania, que es la zona del este, pegada a Checoslovaquia, no, a la República Checa, esto de siempre ha sido la zona motera de Alemania, de siempre. De hecho, esa zona estaba en la parte de la Alemania comunista. Ajá. Y debo contar una anécdota. Resulta que allí iba el Campeonato del Mundo y se llenaba. Ángel Nieto nos contaba que hacían 200.000, 300.000 personas porque allí había muy pocos eventos en la parte comunista y cuando iba alguien, entonces se llenaba. Y un año ganó Dieter Braun, piloto alemán, pero de la Alemania del otro, del occidental. Y Mm. entonces tuvieron que tocar el himno de Alemania Occidental. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Se canceló la carrera aquella, no se volvió a celebrar. No, ¿qué me dices, eh? Sí, sí. La política cuando se mete en el deporte lo estropea todo Se mete absolutamente en todo. todas partes, casi siempre es para estropear. Sí, Bueno, para. pues entonces tenemos el próximo fin de semana, me apetece porque es un tema para estar muy atento, ¿verdad? A ver si Ducati, la Super Ducati, ¿qué van a hacer este año cuando están dominando todos los entrenamientos, han ganado más carreras que ningunos y a ver cómo está en su circuito tabú. Y por otro lado, Honda. Sí, por ¿Sabes? otro lado, ¿dónde? Sí. ¿Y qué piloto de Honda puede hacer un resultado? Esa es la gran cuestión, porque Stefan Bradl no tiene el ritmo de piloto. Y entonces está en manos de Paul Espargaró, a quien ya le han enseñado la puerta de salida, de Alex Márquez y de Nakagami, pues mantener esta super racha de Honda y a ver si terminan, ya te digo, recuerda, el peor resultado de Honda, un cuarto puesto en 2008.
Bien, bien, pues va a estar muy complicado porque yo creo que Paul, a no ser que de repente le entre muchísimas ganas de hacer algo, va a estar desmotivado ya. Alex Márquez creo que también más de lo mismo con esta moto que les está costando tanto. Y a Nakagami pues sería histórico, ¿no? Que pudiese vencer allí cuando no ha vencido todavía ninguna carrera en todos los años que lleva en Honda. Y Muy también bien. tengo que decir una cosa, Yamaha también es una moto que allí tampoco... ¿Qué características tan especiales a nivel técnico tiene que tener ese circuito? Que Yamaha, que es una moto de paso por curva, una moto de fluidez, ahí hay muchas curvas enlazadas, también hay algunas curvas, hay la bajada esta que te dije antes, que pasas meta y empiezas a bajar, pam, 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 y luego empiezas a subir también con unas curvas enlazadas, y al llegar arriba hay una curva contraperaltada que ahí se pierde mucho el agarre, que hay caídas. Sí, porque mira, es un circuito que es básicamente un círculo donde van haciendo, y entonces, si no, no lo recuerdo bien, pero creo que hay seguidas como 8 o 9 curvas a izquierdas, Ajá, seguidas. Las hay en subida y las hay en bajada, y sí, después, claro, en el momento que terminas la sección de las 9 u 8 u 11 curvas a izquierdas, de repente hay una curva a derechas, que es un cambio de rasante donde encima se aligera la moto porque es un cambio de rasante y acto seguido hay una bajada que es como un tobogán de esquí, de sí, donde de saltos de esquí. Pues en ese cambio de rasante, ahí en el pasado ha habido unas caídas sí, sí, hay escalofriantes, muchas caídas, sí, escalofriantes, sí, 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 ahí es un sitio, precisamente porque el neumático del lado derecho está frío. ajá, o sea, Y de, es un punto débil de circuito muy muy crítico, crítico. sí. Porque si vas encendido, o sea, normalmente los pilotos saben y cuidan mucho ese sitio allí, ¿no? Saben que, pero claro, a lo mejor ¿cómo se llama? En el calentamiento, la calentura de una pelea, pues a lo mejor arriesgan un poco más y allí habrá muchas caídas, sobre todo en Moto 3 no tanto, porque como es una moto que no corre mucho, aquello es en subida y el cambio de dirección, Mm. pero en la Super MotoGP allí es un sitio bastante crítico. Sí, luego también me encantan estas curvas que se tendrían que diseñar más. Es que tendría que haber una nueva generación de circuitos porque también influye esto en eso que pedimos. Oye, faltan adelantamientos. Entonces, hay curvas que son especialmente eh, que facilitan mucho los adelantamientos y ahí hay una muy especial que es la curva a izquierdas, medio en subida de entrada a meta. Ahí se han Correcto. producido adelantamientos históricos, peleas históricas y ahí es un punto donde adelantar es bastante fácil porque el piloto que quiere ir rápido tiene que por narices abrir el radio de curva, entonces se abre y deja una puerta de entrada muy, muy fácil para el que va adelante, ¿no? Entonces ahí se ven estrategias que si te cierras mucho vas a salir lento. Y si te abres buscando la trazada Sí, ideal, allí se han visto eh, caídas buenas también de final de carrera. Es una sí, carrera también, que si también. están peleando se decide en esa vuelta. Y después hay otra característica muy importante que viene una recta, después es una curva a izquierdas y la pista sube. Entonces, en la aceleración, antes era fundamental que la moto no se levantase, que era dificilísimo, porque al levantarse la moto, automáticamente la electrónica corta la potencia. ¿Qué pasa ahora con la aerodinámica? Que ahora ya pueden acelerar full, porque la moto con la presión aerodinámica en la subida, Y bajando las suspensiones también. pues ahí ahora También. mismo pueden acelerar, pero muchísimo más de lo que aceleraban antes. Ajá. Oye, pues a mí es un circuito con el que tengo una especie de relación de amor-odio. Mi hijo no ganó También Yin nunca Yang, ahí. de Yin Yang. Mi hijo no ganó nunca, ¿no? Y es como una espinita que se te queda ahí clavada. Entonces, y por otra parte, es un circuito precioso. A mí me encanta ir siempre allí, es encantador. Eh, era, es un paisaje muy bonito también. Todo lo único que en Alemania, pues para nuestro estilo de vida mediterráneo, la comida no es lo más
apetitoso, ¿no? Pero Bueno, bueno, salchichas con patatas, básicamente. Y cerveza, por favor. Eso sí, la cerveza es número uno, ¿eh? sí, La sí, cerveza allí es allí mucha número uno. cerveza. Pero bueno. Oye, también otra anécdota, ya que hablabas de cuando empezamos a ir, ya el mundial que regresó a Saserín, resulta que todavía no se había cambiado lo del euro, ¿sabes? Todavía estábamos con las Anda. monedas, ¿no? Y era curioso ver a la gente, o sea, ya se había acabado el régimen comunista allí, ¿no? Pero todavía había una inercia. Entonces veías a la gente que venía por allí a cambiar monedas, ¿Así? ¿sabes? Pero venían con una actitud, ¿sabes? Como temerosos, Sí, sí, sí. recelosos, No me vaya a como pillar el comisario. haciendo eso, ¿no? Era curioso el tema este de cómo la gente se estaba acostumbrada, bueno, en los regímenes comunistas es lo que sucede, ¿no? Que la gente tiene que resolver, como dicen en Cuba, que tienes tu sueldo oficial, que normalmente son $3 al mes, como allá en Cuba, y luego necesitas resolver el día a día para poder comer, ¿no? Entonces veías allí a la gente resolviendo, pero escondida detrás de los árboles, esperando el momento para entrarte y decirte que si necesitabas cambio y cosas de estas, ¿no? Era una cosa Te voy a contar simpática porque... otra historia, y ya si esto cerramos porque parecemos los abuelos, pero Sí, aquella región dentro del régimen comunista era una región donde la gente vivía muy bien. ajá, O sea, les pagaban porque les pagaban más que al resto de Alemania. ¿Y tú sabes por qué? Que esto no lo sabe casi nadie. Es un sitio riquísimo en uranio. ah, coño. Entonces, los rusos extraían el uranio de esa región de Sachsenring para Sí. sus historias de las bombas atómicas. Y entonces, claro, esto me imagino que tendría algún problema de radioactividad y estas cosas, Ajá. y por eso a la gente de aquella región vivían, Les daban que el plus de radioactividad, ¿no? les daban un plus y vivían mucho mejor que el resto de Alemania, Vivían menos, pero pero vivían mejor. mejor. Ah, pero fíjate qué historia, ¿eh? Bien, 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 bien. Pues nada, Bien. chicos, Alemania, un circuito fantástico, un circuito maravilloso, donde siempre suceden también cosas muy interesantes. Y si tenemos la suerte de que puedan llegar a final de carrera por lo menos dos pilotos, si es posible dos o tres o cuatro o cinco pilotos, se ven últimas vueltas fantásticas, duelos de últimas vueltas fantásticas con varios puntos de adelantamiento y va a ser muy interesante, como siempre, Alemania. Sí, y recordar Y con estas dudas que nos no, apunta recordar el Pecino, dato, la última vez que no ganó Honda, la última vez, 2009, y estamos en el 2022. ya ves, 13 años ganando ininterrumpidamente. Esto es un dato interesante. Vamos a ver ese duelo Honda, Honda Ducati. Ducati. A ver, duelo en, ¿cómo se llama aquella zona? ¿En la Selva Negra o cómo es? No, 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 es en Sajonia. En Sajonia, duelo en Sajonia al amanecer. Venga, chicos, Venga, hasta luego. nos vemos.